Escoliosis es la desviación lateral de raquis con rotación de las vértebras en forma permanente. Existen dos tipos de escoliosis: la escoliosis estructural, en la que están alteradas las estructuras del raquis, como vértebras, ligamentos, músculos, etc. Y la escoliosis funcional, donde hay una desviación del eje de la columna vertebral, como por ejemplo defectos de postura, contracturas antálgicas, diferencia de longitud de los miembros inferiores, etc. En este tipo de escoliosis no hay modificación de las estructuras anatómicas y no hay rotación vertebral. De acuerdo con su etiología, las escoliosis se clasifican en escoliosis idiopática, como su nombre lo indica, su causa es desconocida. Es la más frecuente de todas las escoliosis y hay una predisposición hereditaria con predominio de mujeres. En segundo lugar tenemos las escoliosis congénita, que se deben a malformaciones vertebrales. Luego tenemos las escoliosis neuromusculares, que pueden ser neuropáticas o miopáticas. En las neuropáticas pueden ser por alteración de la neurona motora superior, como por ejemplo las parálisis cerebrales, o por alteración de la neurona motora inferior. Y después tenemos las miopáticas, como por ejemplo una distrofia muscular. Cuando se inicia la escoliosis, la curva que aparece primero se denomina curva primaria o curva mayor. Por encima y por debajo de ella se originan otras curvas compensatorias, llamadas secundarias o menores, las que son de menor magnitud que la primera. Simultáneamente se produce una rotación de las vértebras comprendidas en la curva. Esta rotación produce un arrastre hacia atrás de las costillas, que originan la jiba costal, característica de la escoliosis estructural. La vértebra que ocupa el centro de la curva es la más alejada de la línea media y la más rotada. Se la denomina vértebra ápice. Las vértebras situadas en los extremos de la curva son las vértebras límite, superior e inferior. Por lo general, el paciente escoliótico no aqueja sintomatología. La consulta se origina porque los padres o algún familiar han advertido que la espalda del niño no es simétrica. Solo en los estadios avanzados, ya en el adulto, se presentan los dolores por las artrosis establecidas o trastornos funcionales, cardiorrespiratorios o neurológicos. El examen físico debe hacerse con el paciente prácticamente desnudo. De esta manera pueden apreciarse las asimetrías del tronco y alteraciones cutáneas. El paciente debe ser observado en posición de pie, desde atrás, de costados y por delante. Se debe observar la diferencia de la altura de los hombros, las escápulas, la línea de las apófisis espinosas, si siguen la curva escoliótica, la diferencia en los triángulos de la talla, formado por la cara interna del brazo y el entrante de la cintura. Observar si las caderas se hallan a la misma altura. Desde la protuberancia occipital externa se puede tirar una plomada que puede caer en el pliegue interglúteo. Eso se llama escoliosis compensada, o por fuera de ella se llama escoliosis descompensada. También se le puede ordenar al paciente que se inclina hacia adelante, con lo cual se pone bien de manifiesto la jiba costal. Esto se llama test de Adams. El ángulo de Cobb es una medida utilizada en radiología y ortopedia para cuantificar y describir la magnitud de una curva anormal en la columna vertebral, como por ejemplo en las escoliosis. El núcleo de osificación de las crestas ilíacas aparece en la adolescencia, cerca de la espina ilíaca anterosuperior, y va creciendo hacia el sacro, junto con el crecimiento de la columna. Esto se llama signo de Reiser. Esto debe ser tenido en cuenta para evaluar la posibilidad de progresión de la curva escoliótica, que se detiene al completarse la madurez esquelética. En cuanto a la terapia física, vamos a buscar controlar la curva, vamos a buscar la prevención de la progresión de la enfermedad y prevención de una futura cirugía. Las indicaciones de las ortesis serían adecuadas para chicos inmaduros esqueléticamente, con curvas de 25 grados o más, con progresión documentada en el tiempo, y para aquellas curvas de más de 30 o 40 grados. Y en caso de curvas con valores angulares mayores de 45 grados, progresivas, dolorosas en pacientes adultos, se indica cirugía. El objetivo del tratamiento quirúrgico será obtener una columna balanceada, tanto en el plano sagital como frontal, con hombros, pelvis, escápula nivelados, y obtener una fusión sólida y estable. La etapa más importante de la cirugía espinal de las deformidades es la artrodesis, significa fusión.
la cual se realizará mediante la resección de las facetas articulares y la fusión con injerto autólogo tomado del ilíaco.